los resultados de esta encuesta te están mostrando el escenario en el punto de partida. La política en Bolivia es muy dinámica, muchas cosas pueden pasar. Los que están arriba pueden bajar o puede aparecer alguien distinto, no sé. Yo no doy por cerrado este capítulo. La demanda de renovación es similar a la demanda de unidad, entonces probablemente haya alguien que está todavía detrás de alguna puerta y que va a hacer su irrupción en el escenario electoral y que tenga la posibilidad de cosechar ese voto de gente que quisiera nuevas caras en la política. Bienvenidas, bienvenidos. El 2025 Bolivia se enfrenta a un nuevo año electoral marcado por una profunda polarización política y la urgencia de un voto informado. Las elecciones se desarrollarán en un contexto de tensiones internas, especialmente dentro del MAS, que atraviesa una división que podría redefinir su liderazgo. Además, hay candidaturas que representan bloques que también reflejan las complejidades y los intereses del escenario político actual. El reto será cómo los votantes podrán tomar decisiones claras en medio de un panorama tan fragmentado. Bienvenidos a este nuevo ciclo del podcast Voces de Poder 2025 junto a Jimena Beotegui. Siempre es un honor estar contigo y el primer podcast de este ciclo con Hernán Terrazas. Oye, Hernán, qué gusto Muchísimas inmenso, gracias. Jimé. Qué gusto estar entre dos Jimenas tan importantes, inteligentes y a quienes aprecio mucho. Y sobre todo inaugurar este nuevo ciclo de programas de Voces de Poder para el año 2025, que como bien decías es un año complejo, desafiante y con muchos temas para tratar, ¿no? Así es, Jimé. Bienvenido, el orgullo nuestro de que estés acá. Qué bien que estés en Bolivia y ojalá te podamos robar mucho tiempo acá, porque además en este escenario que vamos a vivir este año, tener tu opinión y tu análisis es muy importante. Espero que podamos seguir trabajando este año. ¿Cómo ves el escenario, Hernán? Estamos frente a un MAS que sigue dividido. No sabemos cuál es el candidato que va a finalmente tener ese partido. Mucha gente hablaba también, por otro lado, de la importancia de tener una oposición unida, pero tampoco estamos entendiendo muy bien qué significa ese bloque de oposición. Y actores también como el Chi, ¿no? Que tiene algo que decir, parece, a los bolivianos y a las bolivianas. Y también así para ampliar nuestra conversación, yo siempre con la preocupación de que al final no se ven mujeres, ¿no? En estos espacios, ¿no? Sí, llama la atención porque yo siempre digo que las agrupaciones políticas y los bloques políticos parecen el club de Toby, que es una viejísimo cómic, digo ¿no? yo, Antiguo cómic. La pequeña Lulú soy yo, general. Que quizás hacer referencia a eso compromete porque te dan cuenta que que ya tienes tus años encima. Pero es cierto, porque si uno ve el bloque de unidad, a excepción de Amparo Vallivian, no hay más mujeres, y en las candidaturas no hay mujeres, ¿no? Hoy día veía, por ejemplo, en esta encuesta que ha causado todo un remesón político, la que difundió a partir de esta mañana Marcelo Claure, que aparece una sola mujer entre todos los candidatos, que son como 15 si no me equivoco, y que ni siquiera es candidata, pero aparece ahí porque la mencionan, que es la feminista María Galindo, que además aparece con el perfil político más favorable, con más positivos que negativos, la única de todos los candidatos. Pero ayer conversábamos con Jimena precisamente y comentábamos que hubiera sido muy interesante que hoy se conocieran los resultados de la encuesta de Marcelo Claure, de Panterra, de la empresa Panterra, precisamente un poco para que te ayude o nos ayude a descifrar cómo está el panorama político, y creo que los insumos que ha generado esta encuesta en el transcurso de la semana, pero particularmente hoy día, son muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes porque te pintan la fotografía del momento y ciertas particularidades que vale la pena considerar, entre otras que a mí me han parecido relativamente sorpresivas. El primer lugar de Andrónico Rodríguez, que ha sorprendido, ha irrumpido en el escenario, quizás porque entre la gente que está vinculada al MAS o cercana al MAS, lo están identificando a Andrónico Rodríguez como una opción de unidad,
luego de un periodo bastante largo en el que tanto el presidente Luis Arce como el expresidente Evo Morales han chocado, y eso parece haber repercutido en la imagen de ambos, porque ambos tienen negativos altísimos, ¿no? El presidente Arce tiene negativos por encima del 70%, lo mismo que Evo Morales, y ahí aparece Andrónico, que quizás la gente lo está visualizando como una opción de unidad. Joven, ha ejercido aparentemente es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Simón, ha ejercido una presidencia del Senado discreta, concertadora, ha tenido acercamientos con la oposición, aparentemente es un hombre de diálogo, y ahí está. Yo creo que se lo ve sobre todo como una opción, una alternativa que puede rescatar al más de la caída. ¿Por qué en las encuestas se pone a un candidato, en este caso Andrónico, que no está oficializada la candidatura? ¿Eso metodológicamente está bien? En realidad, cuando todavía estás comenzando esta carrera electoral y no se ha definido el calendario, que el calendario electoral arranca en abril, si no me equivoco, y ahí se van a ir a inscribir y ya se va a saber definitivamente quiénes participan. Entonces vas a tener un panorama mucho más claro de las candidaturas a partir de ese momento. Pero mientras tanto puedes poner candidatos, ¿no? Independientemente de que hayan oficializado o no su candidatura, hay gente que aparece en esta encuesta y con intención de voto diversa, ¿no? Pero sí lo puedes hacer. Es el caso de Andrónico, que lo ponen ahí. Pero hay datos también interesantes que son resultado de este estudio. La sorpresa que está el doctor Chi. La aparición de este señor, del doctor Chi, con un voto alto, en tercer lugar en el caso de la encuesta que incluye a Andrónico, y en el segundo, en el caso de la encuesta que solo incluye a gente que ha oficializado su candidatura y que no son del MAS, ¿no? Aparece ahí Chico en segundo lugar. Y además es un candidato curioso porque da la impresión que penetra tanto en el voto masista como en el voto de oposición. O sea, tiene una característica muy especial. Yo creo que cosecha de ambas partes, de los decepcionados del MAS y de los defraudados de la oposición, ¿no? Él está abanderando la llegada al alto, porque en el alto está. No, claro, arriba, está muy fuerte. Está arriba, porque la encuesta tiene el tema regional y he visto que en el alto está. Claro, en el alto está, según esta encuesta, primero Andrónico y segundo Chi, pero donde tiene un gran peso Chi es en Tarija, que yo he visto un montón de TikToks de él en Tarija, muy divertidos, muy simpáticos, poco políticos. Parecería que esa es la línea que está adoptando este señor, que le están funcionando bien, ¿no? Cercanía, contacto con la gente, cosas simples, sencillas. Veía un TikTok donde el señor está en la carretera a Patacamaya y ve basura en el piso y dice, el servicio militar debía ser para que los conscriptos vengan a levantar la basura, cosas de esos que no son muy importantes, de una gran relevancia, pero que le están generando respaldo. Ahora, ¿será capaz de retener voto Chi? No sé, ¿no? Esta encuesta, como decimos, está en el arranque del proceso electoral, por lo tanto muchas cosas se pueden mover en el camino. Entonces no sé si Chi sea capaz de retener voto, de incrementarlo, o si poco a poco se va a ir desinflando. Le puede quitar tal vez voto a una oposición que al final no nos da la claridad de unidad. Probablemente, además, yo creo que hay un tema, hay una oposición que no nos da la claridad de renovación, por un lado. Claro. Y yo creo que ahí Chi aprovecha, porque si bien no es un personaje enteramente nuevo en la política, sí es un tipo que nunca ha estado en el sector público. No ha sido ministro, no ha sido vicepresidente, no ha sido diputado, no ha sido senador. La gente no lo identifica con la clase política. Entonces creo que ese elemento es el que favorece mucho a Chi, sobre todo pensando que del lado opositor, sea Manfred, sea Tuto, sea Samuel Doria Medina, son gente que ya ha estado en la política durante muchísimos años, más de 30, 40 años en la política, y eso quizás a la gente que buscaba una renovación la ha decepcionado, ¿no? Y por eso aparece Chi con esas posibilidades, e incluso diría que el propio Andrónico, que ha sido senador, en fin, presidente del Senado, también refleja un poco esa renovación, al menos para la gente del MAS. Ahora, el doctor Chi tiene unos mensajes bastante fuertes. Si bien en TikTok o en redes está manejando una línea comunicacional muy cercana, muy de jóvenes, muy
muy lo que está necesitando, pero he escuchado mensajes muy fuertes de él. Ese tipo de mensajes que podría ser de alguna manera resistido por lo fuerte que es, no veo que esté impactando según las encuestas, y Así no es, solo de la de Claure, sino así es. en otras encuestas Mi también. temor es que parece que no. El hecho de que esté hablando de que la conservación de la familia implica que la mujer deje de trabajar y se vuelva al Imagínate. núcleo familiar con un rol absolutamente doméstico y de cuidado, y que eso se esté reflejando hoy día. O sea, espero realmente, como tú dices, que esto es preliminar y que todavía tienen que acomodarse, ¿no? Yo no sé Mucho protagonismo necesitado para hablar ahora, el sí, pero yo creo que hay que ver un poquito, como tú dices, si después ese discurso, esa narrativa, se queda, ¿no? No sé si lo conversaba antes con ustedes, hemos tenido una oportunidad de conversar antes, pero hay una corriente mundial bastante conservadora, peligrosa, compleja, que creo que se está reflejando en victorias de extrema derecha en Europa, la victoria de El Trump, nacionalismo. la victoria de Trump en los Estados Unidos, que es un retroceso desde el punto de vista de muchos temas, género, el Derechos tema humanos. ambiental, derechos humanos, en fin, ¿no? Que es problemático. Me parece que esa corriente se está entrando por alguna ventana en el país también y pega en personajes como este señor, como Xi, que como bien dice Jimena, ha tenido posiciones totalmente retrógradas, ¿no? Respecto a la mujer, en fin. Entonces, no sé, quizás hay sectores que se han sentido acorralados por las corrientes progresistas y que de pronto encuentran una persona con la cual se identifican, ¿no? Y veíamos el otro día que entre las formas en que se autodefine al boliviano, que esto se ha hecho en estudios, en fin, estaba el que era más bien conservador, que era de la familia, que tenía religión, etcétera, que son particularidades que encajan con el perfil de chino. Igual el Chin tiene en este momento 15% o 10%, que no es algo muy significativo, ¿no? De hecho, ninguno de los candidatos, ni de oposición, ni del MAS, llega ni al 18, 19% de la intención de voto. Está por debajo de 20 y por debajo de los otros y ninguno. Los otros también pueden llegar a tener algún voto decisivo, Exacto, ¿no? o pueden Claro. tener un voto decisivo por algo o alguien que todavía no ha entrado en el escenario. El voto de indecisos, el porcentaje de indecisos es Todavía bastante es alto, alto, ¿no? Porque ¿no? todavía la gente no sabe. Pero hay techos. Hay gente que sí o Claro. sí votaría por el movimiento del socialismo, independientemente si sea Andrónico, si sea Arce, o si insistan con una candidatura de Evo Morales, que ya la sabemos que está contra la Constitución. Pero Exactamente. todo puede suceder en Bolivia. Exacto, y todo puede suceder. Como decíamos, los resultados de esta encuesta te están mostrando el escenario en el punto de partida. La política en Bolivia es muy dinámica, muchas cosas pueden pasar. Los que están arriba pueden bajar o puede aparecer alguien distinto, no sé. Yo no doy por cerrado este capítulo. La demanda de renovación es similar a la demanda de unidad, entonces probablemente haya alguien que está todavía detrás de alguna puerta y que va a hacer su irrupción en el escenario electoral y que tenga la posibilidad de cosechar ese voto de gente que quisiera nuevas caras en la política, que está entre los otros y el no sabe, no responde, o los indecisos, y que se cambie completamente el escenario, ¿no? Manfred, otro perfil que aparece ahí Sí. como un gran ganador, digamos, ¿no? En estas primeras Ahora, encuestas. un ganador que no se mueve del 17 a 18%. No es alguien, y probablemente sea el candidato que está haciendo campaña desde hace más tiempo que todos, ¿no? De hecho, Samuel y Tuto lo han hecho desde hace menos de un mes, pero Manfred ya viene con esto desde hace 4 o 5 meses, que ya se mueve a nivel nacional, viaja, recorre, hace TikToks, videos, en fin. Y no es que su intención de voto se haya modificado sustancialmente hacia arriba, está bastante estancado. Está bastante estancado. Por eso decía, que aparezca Andrónico quiere decir que Manfred no ha podido despegar más. Está el Chi también muy cerca de Manfred. Y la distancia con Samuel y Tuto tampoco es que uno diga que es muy amplia, son 4, son 5, 6 puntos. Entonces ahí está muy apretada la punta en el arranque del proceso electoral, ¿no? Ahora, ¿los liderazgos regionales funcionan a nivel nacional? Porque Manfred es
Cochabamba, o sea, es un alcalde que lo ha hecho muy bien, que el cochabambino después de unas gestiones de terror como el tema de las mochilas, el tema del puente y el Está linda Cholango, Cochabamba. está hermosa, pero es la ciudad, o sea, es el municipio. Un liderazgo regional como el de Manfred puede llegar a tener un liderazgo nacional, tomando ejemplos como en otras ocasiones. Normalmente no ha sido así. Me acuerdo, y creo que lo comentábamos, el caso de Juan del Granado, que tuvo una gestión muy positiva para la paz en su Y no momento. llegó más. Salió de la alcaldía con más del 70% de aprobación, fue a la candidatura presidencial con esa imagen favorable y apenas sacó el 3% de Perdió la intención de voto personería, ¿no? y perdió la personería jurídica. Entonces uno dice, ¿cómo es que funcionan estas cosas, no? En el caso de Manfred, sí creo que las características de su gestión, lo positivo de su gestión, ha trascendido a nivel nacional. En cualquier lugar donde uno vaya te van a valorar la gestión como alcalde de Manfred Reyes Villa. Entonces quizás eso lo favorece, pero no tanto, no pasa del 17-18%. No hay ningún candidato que haya despegado claramente por encima de esto. No lo hay. Hace, no sé, en procesos electorales anteriores, incluso Manfred del año 2002 venía con una intención de voto de 40-45% y se cayó, ¿no? Y pasaba lo mismo con el famoso juez Costa Obregón, también que tenía una intención de voto altísima, y uno decía, bueno, este es el justiciero que la gente está esperando, y brum, se apagó. La situación económica de nuestro país está teniendo alguna influencia respecto al voto, porque entendemos que hay una crisis, estamos hablando de inflación, estamos hablando de escasez de dólares, estamos hablando de un tema de recesión económica, no es una estanflación que nos han hablado varios economistas que nos han acompañado. Pero ver esta incidencia de un voto en esta primera foto de la encuesta a favor del MAS parece disonante frente a esto, ¿no? Sí, porque esta misma encuesta te dice que la principal preocupación de los bolivianos, que es uno de los primeros datos que fue difundido en la encuesta de Panterra, dice que el 76% de los bolivianos, su principal preocupación es la crisis económica. Y cuando le preguntas sobre sus preocupaciones inmediatas personales, te habla del empleo, de la inflación, de la corrupción también, y tema de justicia. Y de algún otro tema, pero que también tiene que ver con la economía. Claro. Entonces sí hay un foco de la reflexión de la gente en este momento que tiene que ver estrictamente con la economía. Ahora, coincido contigo en que no hay una correlación directa entre mi preocupación y a quién elijo para resolverla, por ahora. En fin, los únicos dos, diría yo, que aparecen con un perfil que es más o menos, que sintoniza con esa expectativa, son Tuto Quiroga, que tiene, qué sé yo, es un administrador conocido en el país, y Samuel Loya Medina, que es un empresario que fue ministro de Planificación, que tiene experiencia, en fin. Entonces quizás a los dos los identifican como los técnicos capaces de encarar un problema de semejante magnitud. Pero ¿quiénes lo ven así? Yo creo que es una élite profesional o muy burguesa, ¿no? Exactamente. Por ahora, ¿quiénes los ven así? Si nos ceñimos a lo que dicen las encuestas, no solamente la de Claudia, sino otras que han aparecido, claro, por ahora los ven así el 12 y el 13% o menos, ¿no? Claro. Eso es cierto. Ahora, hay un tema que no creo que se deba descartar y que lo conversamos antes también, y es que la gente que ha logrado avances sociales e inclusión no quiere quizás o le da miedo apostar por candidatos que otra vez lo manden a la trastienda, ¿no? Claro. O sea, la gente dice, yo no quiero volver a la trastienda. Y si va a venir alguien y me va a decir, váyase para atrás, no quiero. Yo como mujer no quiero que me vuelvan a decirte que eres en la cocina. Por supuesto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Porque no sé cocinar. Entonces, ahí hay ese tema, ¿no? Ahí hay ese tema. Entonces, por eso son limitadas las posibilidades todavía en lo que se está viendo de inmediato de los técnicos, los que parecerían llamados a ser los responsables de encabezar un proceso de reactivación, de ajuste, etcétera, ¿no? Los ven como técnicos, pero no los ven como presidente. Claro. O sea, como que sí, quiero que Tuto, pero que sea ministro de Economía o canciller. O sea, esa es la imagen. ¿Qué les falta?
la mística, creo que eso Yo- se ha perdido, eso ¿no? es- En eso política, es el interesante. encanto, Yo creo que enamorar. yo creo que parecería que no son del todo buenos candidatos, como serían buenos gestores públicos, ¿no? Probablemente a cargo de un Ministerio de Finanzas o Carlos Mesa en una Cancillería, en fin, tendría un desempeño brillante, valorado y apoyado por la mayoría de la gente. Pero no sé, hay algo de eso, ¿no? Que es un límite en lo que es la imagen que están proyectando Samuel y Tuto, ¿no? Ahora, en la encuesta has visto, está Andrónico, está Manfred, todo. Pero está Samuel solo, está Tuto solo. Ellos son el bloque de unidad. Si sumas esos dos, estamos hablando también de un 20 y tantos nivel %. alto. Pero la pregunta es, así como el MAS está dividido, ¿el bloque de unidad está realmente unido? ¿Quién va a ceder? Sí, ahora, el bloque de unidad son dos, Claro. Claro, ¿no? O sea, porque el hay resto, como 15, pero dos. porque el resto no tiene un peso. O sea, con todo el respeto Claro. que merece el doctor Vicente Cuellar, la propia Amparo u otra gente que está participando de este bloque, no tienen un peso muy grande, ¿no? Tal vez sí en el caso de Luis Fernando Camacho, que el aporte que tiene desde Santa Cruz es muy grande, ¿no? De hecho, en la encuesta de Claudia, También está Claro, Camacho, claro, en está. intención de voto aparece en Santa Cruz como el más alto. 19, creo. O sea, ese es un bastión que tiene Camacho y es el capital que está entregando a este bloque de unidad. Pero no se ve que el bloque, ese barco, avance, navegue con fuerza, que haya... ¿Por qué no ha aparecido un líder cruceño candidateable? Es una reflexión que siempre se hace, que Santa Cruz es de alguna manera el dueño de la agenda económica, pero le cuesta mucho tener el liderazgo en la agenda política, ¿no? Y es cierto, y hay dirigentes, creo, cruceños importantes, conversábamos del presidente Lacaínco, Pierre Antelo, en fin, que son dirigentes destacados, que tienen un buen discurso, una buena narrativa, una buena visión nacional, no solo regional, que en algún momento podrían ser protagonistas también interesantes en el ámbito político, pero no se han lanzado, no están en este proceso electoral, por ejemplo, y lo único que hay de Santa Cruz es esta referencia fuerte de Camacho. de Luis Fernando Camacho y en mucha menor medida, el alcalde de Santa Cruz actual, que está en medio de un tiroteo, que es Johnny Fernández, que él se ve a sí mismo como una alternativa. Rubén Costa el ex gobernador cruceño, tiene muchos problemas internos en Santa Cruz, entonces no ha podido consolidar un proyecto político en torno a una imagen, a una figura, a un político, ¿no? Y la gente, cuando está Camacho en las encuestas, en diferentes encuestas, no solo en la de Claure, que es la más reciente, la gente está apoyando a Luis Fernando Camacho, o el voto de Camacho, el apoyo a Camacho, representa esa cruceñidad que se ha visto agraviada, esa cruceñidad que se ha visto atentada, que se ha visto lastimada con todo lo que ha sucedido desde el gobierno central. Claro, es que yo creo que Camacho es un símbolo Sí, no más que... de la arremetida del MAS contra Santa Cruz, ¿no? Claro. El haberlo metido preso, las circunstancias en la que lo metieron preso, y es un preso sin un proceso real en contra. Sí. O sea, lo tienen encerrado a Luis Fernando Camacho sin que sea responsable absolutamente de nada, ¿no? Es fruto de la persecución política, de la venganza política, lo mismo en el caso de Yanine Áñez, ¿no? Y si había elementos para procesarlos, debían haberse defendido en libertad, lo mismo que El otro día hablaba el exministro de Justicia, Iván Lima, de pedir una amnistía para ellos, ¿no? Yo creo que eso también hay que entender qué significa que un exministro de Justicia tan cercano al presidente Arce hoy en día esté hablando de eso. Y lo dijo a propósito de una declaración del presidente en la que decía que deberíamos aprovechar el año del bicentenario para unirnos, para dejar atrás las diferencias. Entonces Lima le dice, señor, si usted quiere dejar atrás diferencias y unirse, entonces indulte a los presos políticos actuales. Y nadie más dijo nada, ahí se quedó, ¿no? Y no va a ocurrir que este señor los libere, ¿no? No, por supuesto que no. Pero claramente, que eso es otro de los datos interesantes, el hecho de ver que Arce tiene 2% de intención de voto, 2%, no solamente en la encuesta de Claure, sino en otras, quiere decir que este señor ya no va a ser candidato. No,
No, O sea, no debería. ya no tiene partido, bueno, tiene partido, pero no tiene militancia, tiene sigla, pero no tiene partido, yo creo, Luis Arce, y ya no pisa en el MAS, ya no tiene peso. Ahora, la conclusión de esto es que Andrónico va a ser el candidato. O sea, es muy poco probable que no plantee su candidatura, ¿no? Tiene que salvar el proyecto político, tiene que salvar la sigla y las encuestas finalmente lo respaldan. Entonces, o sea, que es imposible que él no sea. Me imagino que ahí el padrino, Evo, va a Tiene tener un que- gran acto de desprendimiento para decirle, te Claro. cedo. Claro, pero Mm. es ceder también y decir, ya, aceptar que se jubila de la Así política. es. Y Evo Morales hasta el último segundo, porque cuando cae, sube el otro y es Puede inmediatamente. ser, Y él- algo va a tener, algún espacio. Claro, y en ese caso el delfín no va a ser su protector, ¿no? Yo no creo que si en un acto de extrema generosidad, que probablemente se dé de parte de Evo, consiga que Andrónico sea quien le va a cuidar la espalda el resto del tiempo. No lo veo así. No pasó con Marce, no creo que pase con Andrónico, porque si por circunstancias de la vida y de la historia política de este país Andrónico es el beneficiario del voto y gana la elección, el día que se siente en esa silla, que es una silla muy especial, es el que tiene el mando, por lo tanto ya no existe. Arce Evo, eso pasó. Ahora, Andrónico también tiene una imagen buena, ¿no? Su manejo en redes sociales, los TikToks, el manejo inclusive muy cauto en tema de género, ¿no? Él creo que además puede ser el capaz de incluir a hombres y mujeres en su estructura de gobierno. O sea que a lo mejor sí hay una mirada de que me ayuda a salir de la crisis y conservo lo que he ganado en estos 15, 17 años. Probablemente, aunque yo creo que la dificultad de Andrónico estriba en que su conocimiento de temas económicos no es muy profundo y en que a medida que avance la campaña y se agrave la crisis, que probablemente hay una coincidencia de un agravamiento de la crisis a medida que avance la campaña, probablemente la narrativa que se vaya a imponer sea la de las transformaciones, los cambios, el ajuste, etcétera, y ahí algunos candidatos, la gente del MAS en particular, no va a tener un discurso como para llegar a la gente, ¿no? Las encuestas, yo siempre he dicho, ¿no? Hay mentiras, hay verdades y hay encuestas. Entonces, las encuestas tienen un interés. Están financiadas por alguien o por algo. Algunas empresas tienen más credibilidad que otras. Sin embargo, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia en una y en la otra? En la elección del 2020, Sies Mori se equivocó absolutamente. En las anteriores lo mismo, o sea, cuando tú ves la encuesta y ves el resultado es diferente. ¿Por qué? La gente tiene A ver, ahí miedo yo de quiero decir. aumentar algo, porque en Estados Unidos ha pasado lo mismo. Claro. Kamala Harris estaba empatando con Trump, o bueno, estaban muy cerca, ¿no? Pero eso ha sido goleada, ¿no? Y después lo que han hablado es que han utilizado esta herramienta de las apuestas, que bueno, espero, espero que no lo hagan aquí, ¿no? Porque sería nefasto, nos vamos todos a Las Vegas. Pero ¿cómo? el nuevo Uni, claro. Entonces, ¿cómo? Y se ve también, hemos estado en elecciones donde había un voto escondido, que de pronto aparecía a la hora de los resultados finales y no aparecía en las encuestas, o en las encuestas aparecía como indecisos o no sabe, no responde, qué sé yo. Y que a medida que llegabas al día del voto y ahí sí te sacabas la careta y decías, por este. Que eso puede ocurrir. Claro. Hay algo así. Ahora, obviamente, las encuestas que tienen los partidos internas y que no se divulgan, todos los partidos hacen encuestas, son costosas, pero las hacen. Las tiene Samuel, las tiene Tuto, las tiene Manfred, las tiene todo el mundo. Les dicen la verdad, les dicen, se miran al espejo y dicen, no estoy tan bien como pensaba, o no estoy tan bien como salgo a proclamarlo públicamente, ¿no? Ahora, en ese sentido, creo que esta encuesta de Claure no es de ningún partido. ¿No? No obedece quizás a esa intencionalidad y te está mostrando un panorama que probablemente sea el más próximo a reflejar lo que está sintiendo y pensando el boliviano en este momento. Y si no fuera porque hay gente que invierte, entonces no conoceríamos estas cosas, ¿no? O sea, hay alguien que invierte, tú decías bien al principio,
si hay algo que el boliviano necesita, es votar informado, ¿no? Entonces, cuando tienes estos estudios y estas investigaciones que más o menos te orientan, no en las candidaturas, sino en las necesidades, en las demandas de la gente, entonces sí tienes más o menos un panorama sobre lo que el país está pensando. Y eso te ayuda a definir tu voto, ¿no? De alguna manera. Yo creo que las encuestas, no sé, por favor me vas a corregir si estoy errada. No sé, pero creo que muchas veces la gente vota a ganador. Y creo que las encuestas de alguna manera condicionan, porque ¿quién quiere votar a un perdedor? Vas perdiéndole ya hasta el apego. Vos siempre, por la naturaleza, y lo he leído alguna vez en algún documento, votas a ganador y las encuestas de alguna manera te van direccionando el voto. Al final votas por una persona y no ¿Por te qué tomas la estamos molestia de votando? leer. ¿Pero por qué estamos y ver. votando hoy día los bolivianos y las bolivianas? ¿Estamos votando para salir de la crisis económica? ¿Estamos votando una propuesta política, económica, medioambiental? ¿Estamos votando por un planteamiento, una reforma constitucional? Yo no he escuchado hasta ahora una propuesta, ¿no? Sí. Entonces, voto a ganador, a perdedor. O sea, realmente Sí. tal vez estamos muy al inicio de este periodo electoral Sí. y hay que esperar que nos hagan propuestas. Aquí queremos que vengan a Voces de Poder a hacerlas, Exacto. ¿no? Hacer las preguntas medulares que le interesa al ciudadano de la ciudad, al ciudadano que vive en el campo y al que es productor como al que es comerciante, ¿no? Tenemos que entender realmente, porque hoy en día yo siento que hay muchos actores, pero no necesariamente estamos escuchando propuestas. Sí. Exactamente. Y hay temas contradictorios. Por ejemplo, hasta hace pocos días se decía, la gente quiere, en un porcentaje amplio, que se vaya el MAS y quiere un cambio radical. Incluso la encuesta de Claure dice que lo que la gente está buscando es un cambio profundo de dirección diferente al que ha tenido el gobierno de Luis Arce y el MAS en los últimos 16 años. Así dice. Pero luego llegas al resultado de la intención de voto y aparece un dirigente del MAS a la cabeza del Parte del gobierno. gobierno, claro. Que dices, bueno, entonces, ¿dónde está esa necesidad del cambio profundo si el voto se refleja en esa dirección? Entonces, yo sí creo que hay una demanda de la gente por un cambio profundo, pero probablemente los candidatos que están hoy en el lado opositor no representen ese cambio profundo, sino que tratemos de mirar al futuro con esos ojos puestos en el pasado, que el pasado que representa Tuto Quiroga, el pasado que representa Samuel Doria Medina, el pasado que representa Manfred Reyes-Villa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el problema. La gente sí quiere un cambio profundo, pero no encuentra al protagonista que lo conduzca ese cambio, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en el armado de la plataforma de equipo de acompañantes de Quiroga, una intención de reciclar gente del pasado, ¿no? Veo a exministros, veo a exsenadores, en fin, no veo una intención de llevar a nueva gente en esa dirección. No veo mujeres. ¿Dónde están las mujeres en el equipo que rodea a Quiroga? ¿Dónde están las mujeres protagonistas en el equipo que rodea a Doria Medina? ¿Dónde están las mujeres en el equipo que rodea a Manfred? Pero tampoco en el MAS. ¿Y dónde están los jóvenes? El MAS quizá hay un joven. No, pero mujeres tampoco. No, tiene, creo, un poquito más de Pero estructura. tienen, o sea, yo he visto destacar mujeres, por ejemplo, no es que me identifique con su línea partidaria, pero está Cecilia Requena, está Andrea Barrientos, está Luisa Nayer. Hay un montón de mujeres que podrían tener un peso mucho mayor en la política hoy, y todavía no está así, ¿no? Me acuerdo de políticas del pasado que eran valiosas, como Erika Brockman, por ejemplo. Sí. Pero Erika Brockman nunca estuvo en la primera línea de combate ni con opción de estar en una candidatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, mi lectura es que tampoco los hombres han permitido que a las mujeres que supuesto. le quitaremos, espacio, ¿no? ¿no? Estás quitando espacios. Por supuesto. Eso es más complicado. Pero también creo que hay un elemento en lo que tú dices, Hernán, es verdad, tal vez no ha llegado ese líder de ese cambio profundo, pero también como que a los otros líderes les falta cercanía con la población. Totalmente. Y estar en el aparato estatal finalmente te colabora mucho con eso, ¿no? No es lo mismo tener que hacer inversiones privadas por fuera y empezar a movilizarte por todo el país con estructuras
que con una Claro. estructura, una burocracia estatal ya que te colabora en eso, ¿no? Pero sí yo noto que estos candidatos que pueden tener una propuesta económica que tampoco la hemos escuchado muy clara, No. están muy lejanas de la población o lo que se dice del pueblo, ¿no? O sea, no están entendiendo qué es lo que la gente necesita. No entienden, por ejemplo, que con todo respeto, Carlos Mesa, cuando asume la decisión de retirarse y de bajarse de la candidatura, pudo haber, y todavía está a tiempo, de promovido a alguien en Comunidad Ciudadana. Claro, Porque no es la retirarse, propia guardar el partido en el bolsillo y decir, aquí se acabó. Porque eso quiere decir que era un partido Dios, me retiro, ¿no? quiere decir que era un partido candidato y no un proyecto político. Si es un proyecto, yo creo que está ante una gran oportunidad, Carlos, en el propio bloque de unidad de decir, esta es mi gente. Claro. Esta va a ser la candidata, este va a ser el vicepresidente, y presentar algo que digas, ok, quién sabe si hacia adelante ese bloque, si se da este caso de que Carlos promueva a alguien, cambia totalmente. Ahorita que estamos en el primer programa de este ciclo del 2025, hacía una pregunta muy básica. ¿Qué persiguen las encuestas? ¿Qué buscan? ¿Quieren influir en tu voto? ¿Quieren ir visibilizando un candidato? ¿Cuál es el interés detrás de publicar una encuesta? Porque los que hacen encuestas están llamando a todos los medios para que las visibilicemos. Hay exdirectores de medios que te quieren hacer encuestas privadas y después, no, pero ¿qué persigue? ¿Qué hay detrás? Yo creo que es un ejercicio común en todas las democracias el hacer encuestas. No creo que influya en el voto de la gente, así como no influyen otros instrumentos que se utilizan en los procesos electorales, que son los debates. Yo no creo que un debate cambie la orientación del voto de nadie. De ¿Sí? nadie. ¿Será? No Yo creo. sí creo. Pero a los debates no los sigue nadie. O sea, por ejemplo, Samuel dice que están esperando el debate para ahí demostrar cuán capaces son y cuán limitados son los otros. Yo dudo mucho que los que tienen certeza de votar por alguien, luego de una encuesta digan, no, este otro me convenció. No creo. No se ha trabajado en la cultura del debate porque no se han sentado. Por ejemplo, el MAS nunca ha estado. Uno lo ve por el ejemplo más próximo, cuando Massa y Milei debaten, el último debate en Argentina, Massa le da una pateadura casi en el piso a Milei, y Milei hasta se lo ve medio humillado, el tipo le gana y le gana muy bien. Y lo mismo pasa con el caso de Kamala y Trump, ¿no? Uno decía, no, la Kamala lo va a hacer tiras, y no fue. Y el debate no se trasladó a la intención de voto, lo mismo en el caso. Porque los debates también son como programas muy elitistas, ¿no? Para intelectuales, empresarios. Entonces, el famoso círculo rojo, llegas ahí, ¿no? Y ese no representa ni 5% de la votación. Claro. Bueno, ya veremos. Sí, bueno, Hernán, sé que te vas a ir de viaje, pero avísanos cuando estés por volver, no solo para que nos traigas cosas ricas, sino necesitamos de tu claridad, de su análisis impecable. Lujo. Y realmente valoramos de manera impresionante que estés con nosotros iniciando el ciclo. Me hacen achunchar en este programa. Ay, no, gracias a Dios. Es un viejo término, achunchar, pero sí. Pero lo entendemos. Yo les agradezco a ustedes, es muy lindo estar acá, ya he estado 2 veces, no en un programa, pero con ustedes conversando, y realmente me hacen sentir muy cómodo, muy feliz. Es la primera vez que estoy con Jimena, a quien respeto mucho, y admiro también como profesional, contigo, Jimena. Y bueno, muy contento de haber estado aquí. Gracias. Pintar este año, ¿no? 2025. Gracias, Hernán, por Creo que pinte bien. Sí, creo que todos esperamos eso, ¿no? Sí. Bueno, Jimé, gracias. Hemos iniciado. Primer programa ya de nuestro ciclo del 2025. Sí, y tenemos mucho más para hablar de nuestro país y que va a pasar este año. Va a ser muy movido. Sí, va a ser muy movido. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Las invitamos a que nos sigan en el podcast Voces de Poder. Ustedes tienen acá abajo nuestras redes. También nos pueden escuchar en Spotify. Escríbanos porque se trata de abrir un espacio de reflexión, de debate. Queremos leerlo, queremos que la gente se involucre y que empiece a leer y que cuando vaya a votar no sea buscando el nombre, sino sepa lo que está eligiendo.
Sí, y esos análisis son valiosos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima.